Bueno, que estamos hablando en estos días también en los medios de comunicación mucho del dinero de Europa, con esa visita que ha recibido Pedro Sánchez, con Scholz diciendo, ojo, que no vamos a darles la pasta gratis, que tienen que cumplir, que hay que ser rigurosos con el gasto. Y en clave puramente nacional se habla mucho, de nuevo, lo decía ayer el periódico, inflación, costes, sube la vida y... Hace unas semanas se aprobó, se firmó la reforma laboral, que ni se pudo derogar la que estaba, ni se modificó en esencia, se ha reformado algunas cuestiones importantes, es cierto, pero ha sido el gran proyecto político de este último tramo del 2021 y arranque del 2022, aunque como decía María Ángeles, pasa todo a una velocidad, ¿verdad? Que Sí. lo que era noticia de primera plana hace unos días, la reforma laboral, Yolanda Díaz, Garamendi, que sea, sí, no, adelante... esto se nos olvida En 2 días se nos olvida. En 2 días. Luego solo nos acordamos los abogados de las reformas. Es verdad. A mirar estudiar. puntos, detalles y a estudiarlo. ¿Qué te parece de este argumento que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y de coalición pues están enarbolando con cierto orgullo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sí que hay cuestiones a veces que son políticas, ¿no? Entonces a un gobierno de izquierdas le correspondía una reforma más propia como esta que como lo que había. Sí que es cierto que había muchos contratos temporales que no tenían incluso sentido, ¿no? Incluso en la propia administración, el Servicio Riojano de Salud, por ejemplo. O sea, eso, pues bueno, yo creo que tampoco da buena profesionalización del trabajo y al final de alguna manera también puede afectar a la calidad. En eso me parece que se han hecho cosas que está bien, que es un contrato. Lo que no sé, cuando hacen todas estas reformas tampoco estudian cómo les va a afectar realmente a las empresas. Porque hay muchas que están en el nivel casi de subsistencia y que, claro, con esos contratos precarios igual sobreviven, pero con contratos menos precarios igual no sobreviven. Bueno, esto lo decía algún empresario, que hay sectores que inevitablemente van a tener que seguir haciendo contratos temporales. La hostelería, en verano, por ejemplo. Sí, pero esos también los han regulado de alguna manera, porque son temporales, pero pueden ser indefinidos, porque si tú contratas siempre a las mismas personas... Tienen que ese carácter, ¿no? Sí, incluso la agricultura también suele tener ese carácter, ¿no? Llevas a las mismas personas, pero todos los años y tal. Eran muy estos los de obras, los contratos de obras, pues acababan, o sea, le hacían un contrato al albañil, al fontanero y tal, por la obra. Y resulta que es una empresa que tiene una obra detrás de otra, con lo cual siempre tenía la misma persona con contratos que eran temporales, ¿no? Ese tipo de cosas que había un poco de abuso, ¿no? Pero luego eso, no se acaba de ver qué influencia va a tener esto realmente, ¿no? Yo creo que la reforma no está mal, no es excesivamente drástica de alguna manera, sí que potencia, que yo creo que a la vez va a potenciar más la profesionalización, ¿no? Pero en vez de sentar una especie de pacto para que no haya reformas brutales y tener un contrato, o sea, unos mínimos y no este vaivén, y con ese estudio que digo de cómo le puede afectar a los trabajadores, cómo se puede mejorar que el trabajador esté mejor, que esa mejora del trabajador sea mejor para la empresa, para que al final haya más calidad, ¿no? Que nos afectaría a todos. En vez de entrar en esa rueda, entramos en una especie de yo hago esto y tú esto, y yo vengo y lo cambio. Me lo cargo. Esto esté funcionando, ¿no? En este caso no estaba funcionando, pero esté funcionando, ¿no? Me lo cargo. Entonces, no sé, ese tipo de cosas... No... Ya vemos, y ustedes también, que María Ángeles se la ha estudiado, ¿eh? O por lo menos le has pegado un repaso. Sí. Le has pegado un repaso, por lo que os toca. Pablo, asentías en algunas de las cosas que decía María Ángeles, ¿no? En esto del consenso. Yo asiento porque tengo la costumbre de asentir cuando oigo a alguien que sabe lo que dice. Sí, no, yo no... es evidente que hay un abuso de temporalidad en el sector público y privado español y público. Tenemos que decirlo, que hay un 30% de interinos en la administración pública, interinos de fraude de ley evidente, porque son interinos para puestos que son necesarios. En fin, vale. Yo en este caso tengo... Joder, si los políticos están para llegar a acuerdos y los políticos llegan a un acuerdo en el que la sociedad civil, o al menos los representantes de la sociedad civil, que en este caso empresarios, sindicatos, dan su brazo a torcer, unos para un lado, otros para otro, todos llegan a un acuerdo y decir, oye, esto está bien, joder, pues los políticos igual tienen que quitarse de en medio en ese momento. Evidentemente, como dice María Ángeles, un gobierno más de izquierdas empujará hacia un lado, un gobierno más de derecha empujará hacia otro, pero si la patronal y los sindicatos han llegado a un entente de decir, vamos a tirar por aquí a ver qué tal, joder, pues tiramos por aquí a ver qué tal.
Y eso, pero también es un poco lo que otra de esos grandes quebrantos que hay en este país, que no son capaces de ponerse de acuerdo ni para lo que deberían ponerse de acuerdo. Que acabamos de tener una ley educativa y dentro de 3 años volveremos a tener otra. Sí. Y volveremos a fijarnos en todo menos en lo que tenemos que fijarnos. Volveremos a hablar del catalán, de la religión y de tal menos en lo que tenemos que fijarnos, que hay un 30% interinos, que hay un sistema de acceso a la profesión docente que es muy deficiente, que hay ese tipo de cosas. ¿Se tendrían que juntar? Deberían. ¿Se van a juntar? Lo dudamos, lo dudamos. Domingo, y en este proyecto político emerge la figura que hemos estado viendo también ahí en pantalla de Yolanda Díaz, de nuevo, no sé si es una cuestión ya de las últimas semanas o meses, pero ahí está, esta mujer también encaramándose a la montaña y clavando la bandera diciendo aquí estoy yo, ¿no? Pues sí, realmente a mí me sorprende, pero bueno, me sorprende porque yo tampoco he encontrado todavía que tenga la enjundia, el conocimiento, la preparación y la formación como para realmente creerse que va a ser la líder del mundo mundial, que de alguna manera es una entusiasta que nos vende mucho humo. Yo creo que ocurre lo que decía María Ángeles sobre Concha Andreu en un plano similar, que es una mujer que parece que transmite, ¿no? O que conecta con la gente, sí, así pero, de entrada. Pero yo creo que tiene voy a discrepar un poco con Domingo. Sí, que para tiene, eso estamos. Sí, que tiene capacidad para juntar a gente que igual no debería estar, porque ha juntado varias veces a empresarios, trabajadores, y llegar a un entente, o sea, al menos que... O sea, tiende puentes. Tiende es puentes, la ministra ¿no? pontífice. Entonces, pues sí, de alguna manera sí, yo creo que eso yo creo que está siendo su mayor triunfo, ¿no? Me parece a mí que hace que saque leyes, que no se le suba a nadie, que no la ponga de vuelta y media, no dice cosas, dice una cosa y hace otra, no dice cosas... Bueno, sí, pero dice algunas cosas muy discutibles también, evidentemente. Todo es discutible, El otro día pero... se reunió con el Piketty y hablaron de que, bueno, que las empresas las tienen que gobernar entre trabajadores y empresarios, lo cual me parece una barbaridad desde un punto de vista de economía liberal. Entonces, bueno, yo creo que todo esto choca incluso con esa actitud que tenían y ese mensaje que trasladaban de decir que iban a derogar la ley de la reforma laboral. Lo fueron matizando. Claro, luego terminan haciendo pues una especie de pequeños retoques porque probablemente no solamente es que no hayan sido capaces de llegar a más acuerdos, sino que es que probablemente la reforma laboral que hizo el PP con todas sus pequeños problemas estaba siendo útil para la creación de empleo y para eso. Y como bien habéis dicho vosotros, que conocéis mucho más que yo este tema, pues había la temporalidad, etcétera y tal, que había que corregirlo, donde el primer pecador era la administración, esto lo sabemos todos, ¿no? Sí. Tanto en la sanidad pero pública es que parece como... increíble que la administración Sí, tiene que dar ejemplo. Pero es que también los sindicatos abusan de eso, o sea, los propios sindicatos. Y luego además te enteras de la letra pequeña, y no estoy haciendo demagogia, de cómo le riegan a los sindicatos con dinero público para tenerlos tranquilos, para que reformen sus sedes. Y con esto entraría además en otro tema, que es el tema de los fondos europeos, que me dan, y lo digo brevemente, terror. Me dan terror porque esto me temo que va a ser una especie de planes de Zapatero. Veremos. ¿Alguna última cuestión? Que nos vamos ya a la entrevista. Pablo, ¿cuántos años has sido a Fitur? ¿Alguno te ha tocado, eh? ¿Te ha tocado? Muchos. ¿Qué tiempos, muchos. ¿Qué tiempos? Cuando era más joven. Y no había pandemia. Sí, bueno. No, me ha tocado mucho, sí, muy divertido. Sí, cansado pero divertido. Un día de trabajo, muy divertido. un par de días de trabajo muy entretenido. Bueno, pues de Fitur también les hablaremos en estos servicios informativos, proyectando a La Rioja también en ese escaparate del turismo mundial con este set que arquitectónicamente, Domingo, venga, ¿qué te dice? Bueno, por cierto, que dicen que esto lo diseña, llevan 2 años diciendo, lo diseña Domingo García. No soy eres yo, tú. No soy yo, que conste, porque entre otras cosas estoy jubilado. Pero bueno, en cualquier caso, pues la verdad es que lo veo ahora por primera vez y tampoco soy capaz de dar una opinión. Pero bueno, pues será vistoso, supongo que será llamativo y que tendrá su éxito. Yo no he estado nunca en Fitur, pero sí que hago turismo. Cuando me nos dejan y no hay pandemia, cuando se pueda. María Ángeles, que ganas de viajar ya, ¿no? Sí, bueno, por lo menos de que nos Tú que tienes tanta gente y tantos amigos lejos, a muchos miles de kilómetros. Bueno, algunos se han acercado y todo y están aquí teletrabajando. ¿Sí? O Qué sea bueno. que no veas, que también Pues tiene su cosa. Pero no os vayáis muy lejos, que ya sabes que aquí en la tele os reclamamos. Y luego te dejan allí aparcado y no te dejan volver, ¿no? Eso, es verdad, es verdad. Gracias, Pablo. Gracias, Domingo, María Ángeles. Nosotros hacemos una pausa brevísima y abrimos ya tiempo para entrevista aquí con Igor Fonseca, responsable secretario general de Araj Asaja. Hasta ahora.
Se lo hemos dicho, se lo hemos anunciado, es el campo español, el campo riojano, el que desde hace ya bastante tiempo viene levantando la voz pidiendo que se le escuche porque las cosas no van bien. A Igor Fonseca lo tenemos ya con nosotros. Igor, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Secretario General de Araja Saja. Acostumbramos a encontrarnos pisando barro, pero ya son bastantes las ocasiones en las que ha venido aquí a hablar de algo que es que nunca deja de estar de actualidad. Lo ha dicho usted, el campo, el sector primario, agricultores, ganaderos, son fundamentales, ¿no?, para el futuro, el presente de un país, para su agricultura, para su sustento, para su economía y para su empleo. Pues son más que fundamentales, son imprescindibles, como decimos en Asaja. Lo recordamos siempre, lo hemos recordado muchísimo durante la pandemia, el confinamiento, por el trabajo que han desarrollado diariamente agricultores y ganaderos para permitir abastecimiento a los hipermercados, a las tiendas, para poder alimentar a la población. Pero es más que el alimento, es más que suministrar esos productos de calidad, sino que es también lo que es guardar y abastecer el medio rural, claro, de actividades, de agentes del territorio, algo que en La Rioja pues conocemos perfectamente porque la mayor parte de nuestro territorio es medio rural. Desde luego que sí. Hay tres argumentos fundamentales sobre la mesa ahora mismo en este momento, más allá de que luego el sector vinícola, los viticultores siempre están con diferentes cuestiones. Ha pasado ya el tiempo de la vendimia, pero ahora mismo tenemos tres polémicas. Todavía la de la ganadería extensiva e intensiva, con esas palabras del ministro Garzón, una convocatoria, una protesta convocada por diferentes entidades agrícolas, entre ellas Araja Saja, la semana que viene, ¿verdad? Y por otro lado, lo que nos decía usted hace apenas unos días, que las hectáreas afectadas por esa crecida del Ebro de hace un mes, todavía se vive una gran incertidumbre en cuanto a indemnizaciones, plazos, reparaciones, etcétera. ¿Por cuál le apetece comenzar? Bueno, pues si te parece, empezamos por el mismo orden que has expuesto tú, ¿no? Por esa polémica generada a raíz de las declaraciones del ministro Garzón. Que parece que ya se ha apagado un poco, pero hay todavía muchos ganaderos que están molestos, ¿no? Pues efectivamente, y no es para menos, Carlos, porque son unas declaraciones que parecen totalmente impropias de un ministro del Gobierno de España. Yo creo que en ningún país de la Unión Europea ni en el exterior se le ocurre a ningún responsable político cargar con o poner en sospecha o en duda la actividad de un sector productivo, y en este caso tan importante como el sector cárnico, el sector ganadero de nuestro país. Pero es que además con razones totalmente infundadas y que dan buena razón del desconocimiento que tiene esta persona sobre la realidad agrícola y ganadera de nuestro país. Él dijo que se le malinterpretó, que se hizo un bulo de sus declaraciones, de esa entrevista en un medio británico, hablando sobre todo de las macrogranjas, que también es un concepto que es muy relativo, ¿no? Porque en España están prohibidas esas grandes explotaciones en las que se maltrata de forma evidente al animal. Bueno, hay que aclarar que el ministro lo que tenía que haber hecho es, para poner en valor si es lo que pretendía la ganadería extensiva, que es un modelo concreto de ganadería que está muy bien y es muy frecuente y representa gran parte del territorio en La Rioja, no tenía que haber atacado contra la ganadería intensiva, ¿vale? Sobre todo porque se ha confundido ganadería intensiva con macrogranjas. Macrogranjas es un concepto por definir, está regulado normativamente por el Ministerio de Agricultura qué capacidad máxima pueden tener las explotaciones de porcino, qué capacidad máxima pueden tener las explotaciones de ave, y está por desarrollarse también otras especies como en el vacuno. Pero eso ha dado una confusión tremenda en el consumidor, que no tiene por qué saber de estos detalles en cuanto a la calidad de la carne y el trato animal que se dispensa. Yo te puedo garantizar que en La Rioja, que en España, que en Europa se tienen los máximos marchamos y exigencias en calidad, en bienestar animal, en sanidad animal, en alimentación animal y en cuestiones ambientales que no existen en el resto del mundo. Las explotaciones que hay en nuestra comunidad, en nuestro territorio, en La Rioja, responden algunas a esa definición de macrogranjas, de las granjas intensivas, hiperintensivas, o no hay ninguna de esas. Para nada, para nada. Son explotaciones normales, medianas, pequeñas, la mayoría, pero insisto, más allá del número, lo que hay que fijarse es en qué condiciones tienen los animales, y las condiciones son exactamente las mismas, se trate de 100, se traten de 1000, se traten de 10.000 animales. Existen unos controles muy rigurosos, practicados casi diariamente, casi semanalmente, diría yo, por la Administración, en este caso de La Rioja, funcionarios que realizan su trabajo muy bien.
el ganadero tiene relación continua con ellos y les fiscalizan absolutamente toda su actividad, desde el principio hasta el final. Y eso es fiel reflejo de la garantía sanitaria, de bienestar animal y cualitativa que tiene la producción ganadera en nuestra región. Este hecho, esta controversia, fue también una gota que colmó un vaso que estaba ya muy lleno y que hace unos días sacó a la calle también a muchos agricultores y ganaderos. Aquí en La Rioja convocaron una manifestación, un paseo, una concentración que desembocaba en el Palacete, en la delegación de gobierno, y con esa cita, ¿no?, con una nueva convocatoria el día 26. ¿A qué responde esa protesta que, como decimos, han convocado diferentes organizaciones? Bueno, la protesta que hicimos en el mes de septiembre venía a consecuencia de la falta de conocimiento de precios, que es lo que obliga a la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria, en unas fechas muy próximas a la vendimia. A raíz de esa movilización sí que se dieron a conocer ciertos precios ya y empezó a moverse más los contratos, ciertamente no como nos hubiese gustado en cuanto al precio, pero por lo menos ya cumpliendo lo que dice la ley, en cuanto a que tiene que haber un contrato con un precio cierto. Perfecto. Ahora lo que nos lleva es, como tú decías, pues con el vaso totalmente sobrado, no nos referimos exclusivamente al sector vitivinícola, sino a la actividad agrícola y ganadera en general, porque son muchísimas las cuestiones que viene acumulándose el sector y en los últimos tiempos viene acompañado de un incremento notable de las materias primas que pena la actividad, que no la hace rentable y que muchas explotaciones se van a ver abocadas al cierre si no se ponen medidas ya. ¿Cuáles son los productos, los servicios que se han incrementado para los productores? Bueno, pues podemos hablar de la semilla para la siembra, con aproximadamente un 20% de incremento de coste, de los piensos para los ganaderos, de un 30% de incremento, de la energía, con un 270% de incremento, del gasóleo, con un 70%, de muchos fertilizantes, que pueden estar entre un 40 y un 70% de incremento en el precio, y así suma y sigue con un montón de materias primas o maquinaria, incluso también la mano de obra, que también ha crecido para el agricultor ganadero sin que éste sea capaz de repercutirlo en el precio que cobra por sus productos. Semillas, piensos, abono, gasóleo, energía, fertilizantes, todo disparado. Todo disparadísimo y sin parece que se pueda poner coto al tema. Antes comentamos al ministro sus declaraciones, del señor Garzón, ministro de Consumo. Bien harían dedicar su tiempo y esfuerzo a tratar de ver qué está pasando con la especulación del coste de las materias primas en muchos sectores, pero principalmente en la agricultura y en la ganadería de nuestro país. Y sin embargo, bueno, pues le da por meterse en otros charcos donde no se le llama. ¿Piensa que va a haber respuesta, que va a haber alguna reacción a esta situación? Que desde luego es terrible, porque si no les es rentable mantener estas explotaciones, esas actividades, el problema va a ser para la propia cadena de suministro. Es así. Lo que pasa es que el agricultor y ganadero, como se dice ahora, una palabra muy común, es bastante resiliente, ¿no? Es decir, tiene las espaldas pues bastante curtidas ya, claro, de aguantar golpes, y lo que pasa es que llega un momento donde ya no se puede soportar más. Hemos llegado a esta situación, por eso lo que están es llamados los agricultores y ganaderos de esta región el día 26 a participar de esa gran movilización, que pretendemos dos cuestiones. Por un lado, llamar la atención a los poderes públicos para que pongan ya medidas para atajar esos problemas que tiene el sector y revertir esa situación cuanto antes. Y en segundo lugar, también llamar la atención a la sociedad, ¿no?, para que conozca de primera mano cuál es el papel de los agricultores y ganaderos y conocer la fuerza de cuántas personas representa la agricultura y la ganadería del medio rural de La Rioja. Desde luego en estas imágenes queda patente que son muchos y que están ya hartos, por así decirlo, ¿no? Y que están hartos. Están muy cansados, sí, como también gran parte de la sociedad. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, muchas veces el agricultor y el ganadero no está en el foco del debate cuando es un sector imprescindible. Hemos dicho que lo necesitamos, no solo por el abastecimiento de alimentos, sino por habitar el medio rural y guardar ese medio rural y ofrecer a la sociedad un montón de servicios complementarios, como puede ser pues el paisaje, como pueda ser gestionar los bosques, por la ganadería, etcétera. Y esto yo creo que se está olvidando y haríamos muy bien como sociedad en poner el papel de agricultores y ganaderos no solo ya en la calle, sino incluso en la formación de los jóvenes. Desde luego, y la propia población en el medio rural, fijar población, este sector es el que más contribuye, sin ningún género de dudas, a que la España vacía no se vacíe del todo. Terminamos, señor Fonseca, y lo hacemos ya que hemos ido cerrando el foco de lo más grande a lo más pequeño, a lo más concreto, a lo más urgente. Nos ponían ustedes la lupa enfocando a lo que pasa en el Ebro y que sigue ocurriendo. Hace un mes de esas crecidas, de esa riada que dejó cientos de hectáreas afectadas.
Rioja Alta y Rioja Media, sobre todo viñedos, Rioja Baja, hortalizas y frutales. Ha pasado un mes y dicen ustedes que seguimos igual. Pues seguimos igual o peor. ¿Por qué? Porque los daños ahí siguen, porque no se han puesto Esta imagen medidas. y esto que publicó el periódico en portada Sí. es el vivo ejemplo de que una imagen vale más que 1000 palabras. Efectivamente, por eso fue nuestro interés llevar a prensa allá para captar esas imágenes de un campo de coliflores que era precioso, que hubiese soportado la renta del agricultor que las plantó pues hacía ya tiempo y se ha dado la producción al traste. Ese agricultor no va a tener ingresos. Y lo que está pendiente ese agricultor es si la administración va a poderle compensar de alguna manera. Pero es que también hay cientos de agricultores que no se han visto afectados esta riada de diciembre, pero que están pendientes de la situación de las obras, o mejor dicho, de las no obras que afectan a las motas de defensa del Ebro. Se han visto tocadas en varios kilómetros entre Calahorra y Alfaro, y estas motas están muy dañadas de manera que, bueno, pues si dentro de mes y medio, cuando se produzcan las normales crecidas por el caudal, por el deshielo de la cuenca de este río, pues si se van a ser capaces o no de aguantar. Hace 10 días llovieron apenas 2 litros en 2 días consecutivos y en Alfaro pues se volvió a desbordar el Ebro, afectando nuevamente a varias parcelas, luego llueve sobre mojado. Pues qué decimos para finalizar, Igor Fonseca desde su sindicato, a los espectadores, muchos de ellos también que nos sintonizan desde entornos rurales y con empleos directamente vinculados al campo, a la agricultura y a la ganadería. Bueno, pues que del futuro de la agricultura y la ganadería en esta región va a depender buena parte de su futuro, que los agricultores han llegado a un estado límite y que yo creo que están pues más que no sé, más que otra cosa que poder ir el día 26 con toda la fuerza y con todo el deber y con toda la ley para manifestar su descontento con las fuerzas políticas que no ponen remedio a los problemas que están atravesando este momento el sector. Hace mucho que no se veían tractores en estas manifestaciones. Pues sí, y es algo, yo creo, simbólico pues bastante también, simbólico de, sin organizar ningún tipo de problema a la ciudadanía, simplemente de manifestar que los tractores están diariamente trabajando en el campo, pero que el día 26 por la mañana, miércoles, también estarán en el centro de Logroño para que se conozca. Pues estaremos muy pendientes de esa cita y del presente y el futuro de un sector, como decíamos, fundamental para el desarrollo y el porvenir de nuestra tierra, de La Rioja y también, desde luego, de toda España. Igor Fonseca, gracias, que siempre que le llamamos acude puntual aquí a la cita con los espectadores de TVR y mucho ánimo para los tiempos que vienen. Pues muchísimas gracias, es un placer como siempre. Y a ustedes también le decimos eso, que es un placer tenerles ahí al otro lado, que se quedan ahora con toda la programación de la televisión de los riojanos, llegan las noticias y saben que estamos 24 horas también en internet y redes sociales. Adiós.